Una vez más saludo a la gente del canal Iglesia Roca Santa 2, saludo, y seguimos con el libro de Deuteronomio, porque Dios nos ha puesto en señales este libro del Pentateuco. Hoy queremos compartir Deuteronomio 21. Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Y dice de la siguiente manera: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir, y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Amén. Este es un tipo de mensaje evangelístico, porque ustedes entienden que lo que da a entender esto es parte de versículos. Sin embargo, trataré de llevarlo a un plano cotidiano en nuestras vidas, pero el mensaje, o el título del mensaje, se llama "No permutas tu salvación". No permutas tu salvación. Ok. Este versículo marca un punto importante en cuanto, marca un punto importante en cuanto al destino de la humanidad. Es decir, Dios cumpliría el rescate de la humanidad, a traer esa humanidad, o traer prácticamente la perdición del hombre a un plan de salvación. En pocas palabras, Deuteronomio fue como un punto de referencia de lo que el Señor había dicho en Génesis. Recuerden que la primera profecía en Génesis fue Génesis 3:15, ¿se acuerdan? Sí, es. A ver, lo que estudiaron discipulados, ¿se acuerdan? ¿Qué dice en Génesis 3:15? ¿Y la serpiente qué? ¿Te morderá dónde? En el calcañar, pero tú le dirás ¿dónde? En la cabeza. O sea, ahí se estaba revelando un hecho insólito, un hecho extraordinario, que lastimosamente para la mayoría de las personas pasan desapercibidos, porque muchas veces hay gente que piensa que la vida es una sola, y no, estamos totalmente equivocados. Y aquí vemos en Deuteronomio que el pregonero de la ley, Moisés, escribe y decreta a través de Dios una ley dura, muy dura, que causó hasta temor en el pueblo de Israel. Que esa ley condenaba no solamente al homicida de manera pública, sino también en la forma dolorosa, en la forma en que esta persona, el homicida, iba a terminar en un espectáculo horripilante. Pero era la única manera como que de advertir al pueblo, en pocas palabras decirle: cuidado, ustedes van a cometer un homicidio, piénselo, porque las consecuencias van a ser bien nefastas. Sin embargo, en uno de los grandes misterios del Dios Padre, escoge un designio para su único hijo, tremendo, para redimir a una humanidad totalmente obstinada y desagradecida. ¿Por qué Dios escogió algo tan incomprensible para llevar a su hijo a la cruz? ¿O era que no había otra manera de salvar a la humanidad? ¿Por qué no había otra manera de salvar a la humanidad sin tanto dolor como lo padeció su hijo? Pastor, yo no entiendo eso. Lo que pasa es que tú y yo nunca vamos a comprender el entendimiento de Dios
los planes de Dios. Porque nuestra mente es demasiado limitada. Donde, oye, nunca nuestra mente jamás comprenderá los designios de Dios. Por eso, que lo que sí sé es que por medio de la palabra de Dios, el apóstol Pablo, en una de sus cartas, y más adelante se lo voy a decir, dice que, óyeme bien, ¿por qué Dios, qué quiso demostrar Dios a través de ese Hijo en la cruz? Bueno, lo que quiso demostrar el Señor, Dios Padre, es que la humanidad, y especialmente tú, eres de suma importancia para el Señor. Tú eres de suma importancia para Dios. Dile al que está al lado, tú eres de suma importancia para Dios. Amén. Diga conmigo, yo valgo mucho en el Señor. Y es decir, que para Dios tú eres una persona de mucho valor. Pero sabes que el valor que Dios te da a ti es de un valor incalculable. Es decir, nada de lo que existe en la tierra no puede jamás cancelar el valor que tú te mereces. Amén. ¿Sabes que tú no te das cuenta que la mayoría de las cosas que Dios creó en la tierra son elementos inertes? O sea, son elementos muertos, no tienen vida. Y la otra creación, que es el reino animal y vegetal, tienen vida, pero no tienen comprensión, no tienen inteligencia. Es más, Dios es tan grande con nosotros que dice que ellos, aún los otros reinos, están sujetos a nuestros pies. ¿Qué les parece? Amén. Así que el Señor nos quiere decir en esta mañana que para Él eres de suma importancia. Fíjate que están tan sujetos los otros reinos que tú teniendo una mascota, un perro, prácticamente depende de tu cuidado. Si tú tienes un huerto en tu casa, depende de tu cuidado. Yo sé que hay animales de bosque, de montes, sé que hay plantas, pero lo que es más exquisito, lo que es más hermoso, está bajo tu cuidado. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde te quiero llevar con esto, iglesia? En que todo eso nos los ha dado Dios para que tú y yo entendamos que para Él tu alma es de un valor incalculable. Dice Filipenses 2:7. O sea, ¿cómo, por qué? Fíjate que esto es algo maravilloso. Esto es un versículo, un bestseller, para que tú lo tengas en cuenta para siempre en tu vida, donde dicen que Él se despojó de su autoridad celestial para revestirse de hombre. Es decir, se hizo un verbo encarnado, se hizo el verbo encarnado, y de esa manera sustituir, ¿verdad?, en gran manera lo que el hombre había perdido en sus primeros días. Dice Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Si esta mañana amaneciste con una crisis existencial, quiero decirte algo. Quizás para el mundo no eres de gran valor, pero para el Señor eres de gran valor. Ahí está, Dios se despojó, se hizo carne, el verbo encarnado, para morir por ti y por mí. Aleluya. Y ¿sabes qué? No solamente eso, sino que quería enseñarnos Dios ahí, en que no solamente Jesucristo se hizo hombre, sino que además de eso se vistió de humildad. Amén. O sea, y cuando una persona está llena de humildad, está acentuando, óyeme bien, demasiado amor. ¿Ok? Óyeme bien. O sea, ¿qué nos quiso enseñar Jesús? En revestirse de hombre, de tomar, como dice, haciéndose semejante a los hombres. Bueno, nos quiso enseñar muchas cosas: la humildad y el amor. Amén. ¿Y por qué, pastor? Bueno, porque la humildad se perdió en el paraíso, y el amor y la humildad están entrelazadas, están ligadas. Ok. Ahora,
Y sabes que esas dos cosas eran fundamentales para el hombre, y por eso el hombre hoy en día le cuesta ser feliz. Hoy cada día la mayoría de la gente, ¿qué tiene? Odio y altivez. ¿Ok? Y con eso suficiente para que el enemigo tome ¿qué? El control. Amén. Por lo tanto, cuando tú y yo, sabes que cuando tú te encuentres con personas altivas, es porque son personas indolentes. Son personas que fueron maltratadas en una sociedad en tiempos pasados, y ellos ¿qué hicieron? Se refugiaron en la altivez para sentirse ¿cómo es la palabra? Inalcanzable, intocable, ¿verdad? Y se refugian de esa manera, ¿verdad? Y miran a los demás por encima. Es como un mecanismo de defensa. Pero la Biblia dice que tarde o temprano, óyeme bien, su misma altivez los va a llevar a una ruina emocional. ¿Ok? ¿Y saben por qué los lleva a una ruina emocional? Porque ellos siempre se sienten amenazados. Y si alguien los humilla, peor. Porque ¿saben qué? Ellos no se perdonan a sí mismos. Por eso, óyeme bien, el diablo nos odia. ¿Sabes por qué? Porque Dios restauró dos cosas importantes en la cruz en tu vida, que es la humildad y el amor. Amén. Eso es importante. No es fácil, pastor, pero ¿sabes qué? Para que la humildad y el amor crezcan en tu vida, óyeme, ¿sabes dónde se siembra eso? A través del sufrimiento. Amén. Por eso es que muchos, cuando Jesús les dijo, ahí tomen su cruz y siguen, me dicen, esto no es conmigo, porque eso no es para todo el mundo. Solo se atreven a coger la cruz y seguir al Señor aquellos que son valientes. En esta semana tuvimos una reunión con un joven, y el joven estaba bastante resentido con Dios, porque lo que más le pedía era que su papá no se muriera. Para él, él mismo lo dice, mi ídolo era mi papá. Mi todo. Mi todo. Es más, él dijo, Señor, si tú salvas a mi papá, yo me entrego a ti. Pero Dios decidió que llevarse. Y estaba como resentido, pero Dios le dio sabiduría a mi esposa y a mi persona para darle a entender que muchas veces nosotros pedimos de una manera egoísta. El egoísmo hace parte de la altivez, ¿verdad? Lo importante es que salva, pues, salva. Fíjate que en el sufrimiento ocurren cosas hermosas que en la comodidad nunca se van a lograr ver. Es más, cuando muchas veces el éxito llega a nuestras vidas, es más probable, lo más probable es que la humildad y el amor se desaparezcan. Por eso es que muchos no están preparados cuando llegan las bendiciones grandes. ¿Ya? Es una manera, es un reproche de manera inconsciente contra la sociedad. Ah, cuando yo no tenía nada, ahí nadie me buscaba. Ahora que tengo, ahí sí. Entonces, es una manera en que el ser humano lucha en su interior. Amén. Entonces Dios, como Dios te ama tanto, Amén. y tú a veces, en la época de antes, venías bien estirado, ¿no? Bien estirado, y tuvo Dios que sacar la vara del quebrantamiento y darnos que por la rodilla. Y es la única manera, óyeme bien, en que tú y yo fuimos totalmente acercándonos al Señor. Es más, en el libro de Proverbios dice que en Proverbios 16-18 dice, antes, Proverbios 16-18 dice, antes del quebrantamiento está la altivez del hombre. O sea, Dios, ¿por qué te quebranta? Porque Él quiere sembrar en tu vida humildad. Y la humildad es una de las características que Dios tiene, digamos, tiene su mirada bien fija en nuestro corazón. No es fácil ser humilde. Cuando alguien es injusto contigo, cuando alguien no te valora, cuando alguien no te da ese amor, ese cariño, ese aprecio que tú te mereces. Y parece algo extraño, pero es la única manera en que muchas veces la humildad crece en nuestras vidas. Por eso muchos no entendieron cuando Cristo murió en la cruz.
Porque da la impresión que el ser humilde es como algo de segunda categoría. Como débil. Porque el mundo nos ha enseñado que para que tú seas importante, tienes que hacerte el importante. Y eso es un mal concepto de la vida. Y por eso Dios muchas veces no nos responde de manera inmediata, porque aún en medio de la prueba, a veces estamos altivos, hermano. Ahora imagínense cuando lleguen las comodidades. Uy, no. Gloria a Dios. Si tienen una camioneta, pasarán con la camioneta y me llenarán a mí de agua, ni siquiera conocerán al pastor. Entonces, ojo, analízate. Que Dios ni siquiera un poquito de altivez tengas en tu corazón, porque tarde o temprano, aleluya, Dios nos quebranta. Fíjate que Dios nos dio el ejemplo en la cruz, donde en el sufrimiento se aprende a amar más. Amén. Y sabes que al ser humilde y manso, parece algo inverosímil, pero lo que te voy a dar a entender es que con estas tres cosas, con estas tres actitudes, óyeme bien, es decir, el amor, la humildad y prácticamente tener esos tres elementos: amor, humildad y mansedumbre. Mira, con estos tres elementos, óyeme bien, es suficiente para que tú seas un cristiano maduro. Diga conmigo: yo soy un cristiano maduro. Un cristiano maduro sabe para dónde va. Un cristiano maduro sabe cuál es su objetivo. Un cristiano maduro sabe cuál es su blanco. Un cristiano maduro no se deja zarandear por el que dirá. Así es. Y sabes, te voy a decir algo. Un carácter maduro en estos tiempos, óyeme bien, es de suma importancia. ¿Sabes por qué? Porque a medida que pase el tiempo, vendrá más angustia, vendrá más dolor y vendrá más desesperanza. ¿Usted sabía eso? Por eso es que usted necesita madurar. Tú y yo necesitamos madurar. Y Cristo nos está dando el ejemplo hoy, que Él no solo murió en la cruz, sino que a pesar de que para Él no era fácil, a pesar de que Él era hijo del Altísimo, Él sabía que iba a estar en agonía. Es más, inclusive algunos quisieron desviarlo de ese gran propósito. Uno de esos es el apóstol Pedro. ¿Ustedes se acuerdan de lo que le dijo Pedro? Oye, Señor, ¿cómo así? Fíjate, cuando uno piensa de una manera carnal, egoísta, a veces uno sugiere cosas que no tienen sentido para Dios. Y cuando Pedro le dijo: mira, ¿cómo así que vas a morir en la cruz? Que nada de esto te acontezca. ¿Y qué le dijo el Señor? Te reprendo, Satanás, porque no busca la gloria de Dios sino la de los hombres. Y era Pedro. Y sabes que te quiero decir que muchos tratarán de desviarte, tratarán de machucar tu carácter, tratarán de angustiarte, tratarán de zarandearte, pero es importante que tú te mantengas firme hasta el final. Dice que aún la multitud, oye bien, quiso hacerlo rey antes de tiempo. La gente, cuando Lázaro resucitó, todo el mundo después: aleluya, hosana al que viene en el ¿qué? En el nombre del Señor. Ya lo querían hacer rey, pero Él decidió que evitarlo. Amén. Se escondía en la multitud. Él sabía, óyeme bien, que salvar a la humanidad no era un juego. Oye, escúchame, tu promesa no es un juego. Tu promesa ahora mismo es una lucha. Así es. Tienes que luchar. Así es. Y muchas veces cuando Dios ve ve demasiada comodidad en nuestras vidas, Dios no tiene que zarandear. Fíjate que el mismo Jesús evitó la gloria de los hombres. Óyeme bien, para hacer la voluntad del Padre. Y Él lo dijo: gloria de los hombres no recibo, sino solamente la de mi Padre. Porque la gloria de los hombres, ¿qué es? Temporal, pero la gloria de Dios es para siempre. ¿Y sabes qué? Hasta que le llegó la hora al Señor. Llegó la hora de la agonía. Para Él no fue fácil. Se desesperó, se levantaba, caminaba, regresaba.
vio a sus discípulos durmiendo, los exhortó y les dijo: por lo menos ni una hora habéis orado conmigo. Menos mal que Dios es tan bueno que se le aparecieron ángeles para fortalecer. Si hoy amaneciste en estos días, has estado angustiado, angustiada, no sabes qué hacer en estos momentos tan, ¿qué te digo?, tan difíciles, créele a Dios que Dios es tu fortaleza. Amén. Él es tu fortaleza. Amén. A toda la vida nos ha pasar por momentos duros. Tu promesa, vas a tener momentos duros. En tu visión vas a tener momentos duros. Amén. Inclusive en el medio del camino aparecerán los sufrimientos, el dolor, los temores. Pero ¿sabes qué? Avanza. Amén. Tienes que avanzar. No importa cómo está tu corazón, pero avanza. No te detengas. ¿Y sabes por qué? Porque hay un galardón maravilloso para ti en el reino de los cielos. El resto de ustedes, de la historia de Jesús, ya ustedes la conocen, es historia. Amén. Vino Judas, lo entregó y fue llevado al pretorio de Poncio Pilato. ¿Y allí qué? Ya usted sabe lo que le pasó a Jesús. Lo escupieron, lo abofetearon, corona de espinas, latigazos, burla. Salve al rey de los judíos. Luego en la vía dolorosa, lo subieron, lo hicieron llevar una cruz pesada, se burlaban, lo crucificaron, tuvo sed, le dieron de beber ¿qué? Un vinagre, todo extraño, era una bebida que tomaba la gente, era una especie de bebida que solo tomaba la gente pobre de esa época. Lo injuriaban. ¿Sabe qué le decían? A otro salvó y ahora ni él mismo se puede salvar. Que baje ahora mismo de ahí, si en verdad eres hijo de Dios y creemos en ti. ¡Qué tremendo! Pero ¿sabes por qué él no lo hizo? ¿Por qué no bajó? Por amor a ti y a mí. Él sabía que tenía que restablecer muchas cosas en nuestra vida. Amén. Hay cosas en tu vida todavía en la hora que están siendo tocadas por Dios. Amén. Estábamos putrefactos antes de que Cristo viniera a la tierra. Tuvo Dios que a través de Jesús pasarnos de muerte a vida, del egoísmo al amor, de la autosuficiencia a la humildad, de lo iracundo a la mansedumbre. Esos son los cambios que Dios está operando en tu vida. Y saben que no solamente Jesús nos redimió, sino también nos está dando la oportunidad, óyeme bien, de transformar todos los días nuestro corazón. Todos los días, escúchame, tu corazón se está renovando. Amén. Simplemente tienes que tomar lo que Él dejó en la cruz. Óyeme bien, una decisión es una decisión. Jesús nos planteó algo que está en Lucas 9:23. Mira lo que Él nos plantea y que tú tienes que hacer. ¿Ya? Mira lo que dice Lucas 9:23. Porque, ok, lindo, el Señor murió, transformó, pero ahora ¿qué viene? Bueno, Él nos da más datos aquí. Ahí es donde tú y yo tenemos que seguirle, porque a veces, cuando uno era niño, lo llevaban a ver películas y uno lloraba. Pero uno nada más era cristiano en Semana Santa. El resto era hijo del diablo. Sí, la Semana Mayor. Y uno lloraba porque le pegaban a Jesús en la película. Pero no, y ya, no, Señor. Él nos dejó una tarea. Y esa es la tarea. Y decías a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Está hablando de la humildad. Y tome su cruz cada día, no de vez en cuando. Porque hay unos que son cristianos, no, cada día, todos los días. Y sígame. Amén. Pero usted me dice: oiga, pastor, ¿cómo así de cargar una cruz? Que yo viva en oprobio, en tortura, en vergüenza, en dolor, como lo vio Jesús. No, olvídate. Lo que más bien Jesús quiso decir, óyeme bien, es que tomaran tu cruz
y dejar a un lado, óyeme bien, el facilismo por la voluntad del Padre. Eso fue lo que quiso decir él. No es lo que tú quieres, es lo que yo tengo para ti. Y aunque no te guste, tienes que seguirme. Amén. 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 Entonces, escúchame, el facilismo tiene que pasar a un segundo plano. Dios es el que tiene que ser el primero en nuestras vidas. Amén. Ahora, el yo cargar la cruz, ¿sabes qué? Siento el consuelo de Dios. Cuando yo cargo la cruz, el consuelo de Dios me acompaña. Amén. Pero cuando yo desisto en tomar la cruz, aleluya, me vuelvo un simple espectador de la cruz. Y como no puedo entender el significado de la cruz, entonces mi vida se vuelve como una rotonda. Solo dar vuelta y vuelta, pero nunca llego a nada. Amén. La gente simple que no sigue la cruz de Jesús son gente que divaga por el mundo buscando falso reposo. ¿Y en qué sentido? Hombre, calmar su conciencia o su vacío. Fíjate que Judas quiso refugiarse en un lugar equivocado, en las 30 monedas de plata, y al final sintió el dulce frío de la muerte, la amarga muerte, que de dulce no tiene nada. Ahora, ¿a dónde te quiero llevar yo con esto? Jesús dijo dos cosas importantes. Óyeme bien, ojo. Jesús fue colgado en un madero, murió por nosotros, pero Él quiso dar otro ejemplo. Y yo no voy a hablar de las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz, pero sí te voy a hablar de dos cosas importantes que Él dijo en la cruz, porque ese es nuestro modelo a seguir. Y eso es lo que comúnmente se ve en el trato social, en el trato diario con la gente. Y es importante que tú te inyectes con la palabra, ¿ya? Que tú te grabes la palabra, porque a medida que tú vayas creciendo, óyeme bien, en las cosas del Señor, te tienes que enfrentar a situaciones un poco incómodas. Por eso yo les dije a ustedes ahorita, el joven rico no quiso seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque le gustaba la vida fácil, la vida cómoda. Y el cristianismo no es para gente cómoda. Amén. He visto gente que ha perdido todo por amor a Cristo. Han perdido hasta la vida, han perdido hasta herencia. Nosotros conocimos a una chica que la desheredaron porque sus padres son árabes y le quitaron todo, y ella, no importa, quíteme la casa, todo, y los papás vivían bien o viven bien, pero prefirió seguir la cruz de Cristo. Así es. La pregunta que yo te hago es, ¿qué parte de tu vida estás dispuesta a sacrificar tú por seguir la cruz de Cristo? ¿Sabes qué le dijo Jesús al joven rico? Comparte eso que tienes demasiado, mi hijo, y dáselo a los necesitados. Ven y sígueme. Ay, Señor, mucha cosa, tanto trabajo, y le costó, y los discípulos dijeron, wow. Y entonces, pues, ¿quién será salvo? Te van a pasar dos cosas, o ya las has vivido a lo mejor, pero Jesús las vivió en la cruz, y Él dijo algo en el Salmo 22:1. Miren, si ustedes analizan el Salmo 22 completico, para mí es el Salmo donde prácticamente estaba marcado nuestro destino. A veces nos enamoramos del Salmo 23, del Salmo 91, pero el Salmo 22 es totalmente profético. Muchas palabras ahí las dijo Jesús en la cruz. Impresionante. Y se dieron aún delante de sus ojos. Y dice él en uno del Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe que cuando Jesús exclamó estas palabras, Él sabía, aleluya, de que detrás de Él veníamos nosotros?
Detrás de él venían gente a seguir su mismo camino. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos dicho, Señor, ¿dónde estás? Yo siento que te has escondido. Por lo menos en mi caso personal lo he vivido. Y no ha sido una sola vez, sino varias veces. Pero ¿saben qué? Aparecen estas legendarias frases. Dios mío, ¿dónde estás? Sobre todo cuando tú estás pasando momentos duros y difíciles. Y fíjate que es fácil adorar a Dios cuando todo está saliendo bien. Cuando todo está saliendo bien según mis deseos. Pero cuando llega el momento donde todo se cae al suelo, ¿qué sucede ahí? Ay, pastor, no me diga que solo a Dios le interesa que lo lave y que a él el dolor no me importa. Fíjate que sí. Estás errado, porque a Dios sí le importa tu dolor. Así es. Él se preocupa por el estado de tu corazón. Dile al que está al lado. Él se preocupa por el estado de tu corazón. Por el estado de tu corazón. Y aún cuando tomas decisiones equivocadas. Porque bastante que has tomado decisiones equivocadas. Y yo no te he mandado a hacer esas decisiones. Tú las tomaste. Señor, ¿yo por qué soy de malas en el amor? ¿Yo acaso te decidí que ese bandido iba a ser tu esposo? Tú lo decidiste. ¿Te gustaron las pestañas de él y te enamoraste? Entonces le echamos las culpas a Dios. Yo tengo una amiga en Bogotá. Entonces dice, oye, ya casi no te mandé que te enamoras del flacuchento ese. ¿Fuiste tú que decidiste eso? Tú me preguntaste. Y así, pero fíjate que Dios nos entiende, amén. Cuando cometemos esas imprudencias, Él se ríe, se goza, pero nos fortalece, aleluya. Entonces fíjate, porque a veces, ay, pastor, ahora va a decir que en medio del dolor yo lo tengo que alabar. Yo sé que no es fácil, pero sabes que el dolor, cuando tú y yo hemos errado, aún en medio del dolor, el Señor siempre va a estar de nuestro lado. Amén. Entonces, pero muchas veces Él permite esas tormentas en la vida, y en medio de esa tormenta Él da la impresión como si Él se escondiera por un breve momento, pero no es así. Debemos entender, óyeme bien, que nuestro carácter se está moldeando y que nuestra fe se está fortaleciendo. Diga conmigo, mi carácter se está moldeando y mi fe se está fortaleciendo. ¿Y dónde ocurre eso, pastor? En el sufrimiento. Amén. Por eso es que ahora cada día entiendo al apóstol Santiago cuando dice, hermano, cuando te hallas en diversas pruebas, gózate. Uno dice, oye, pero ¿qué? ¿Será que a ellos les gusta ver a la gente sufrir? No. Es que Dios está haciendo algo dentro de tu vida. Y te vienen retos grandes a tu vida. Y necesita Dios que desempolvar ese carácter viejo, ese carácter con, ¿qué les digo yo? Con engaño, ese carácter cambiante, porque somos cambiantes, nos gusta cambiar. ¿No te ha pasado que a veces hay gente que no te quiere saludar sin tú haberle hecho nada? ¿No les ha pasado? Levanten la mano. Oye, ¿yo qué le hice? Así es el hombre. Pero ¿qué nos enseña Dios a través de esto? Que el cambio que esa persona haga hacia ti, nada te tiene que afectar. Dile al que está al lado, nada te tiene que afectar. Si tú vives dependiendo de eso, te voy a dar una mala noticia. Nunca vas a ser feliz. Entonces, Dios permite circunstancias difíciles para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Ahora, oye, creo que te voy a decir, y grábalo. El secreto de mi comunión con Dios no radica en que yo lo vea siempre, sino que Él me ve siempre a mí, aunque yo no lo perciba. Amén. Amén. Te lo voy a repetir otra vez. Siempre lo está viendo. Porque ese es el problema de los hijos de Dios, porque hay mucha gente enclenque, gente debilucha, ¿verdad? Por esto, el secreto de mi comunión con el Señor no radica en que yo lo vea siempre, es decir, que todo me salga bien, sino que Él me ve siempre a mí, aunque yo no lo perciba. Él está diciendo. Es la seguridad.
Dios está contigo. Amén. Dios está con ustedes. Amén. Y fíjate que es una guerra hasta psicológica, que cuando da la impresión que Dios se esconde, tú entonces le echas las pobres culpas al enemigo. Y el enemigo, los cristianos me tienen todo el día con la psicóloga, con el psicólogo, porque todo me lo echan a mí. No, es un trato de Dios con tu vida. Llegará un momento, óyeme, en que te vas a sentir solo. Y Jesús se sintió solo en la cruz. Y lo más raro es que no le dijo Padre, sino le dijo Dios mío. Pero ¿sabes por qué hubo esa? Jesús venía, hablando, venía ministrando la palabra Padre. Mi Padre y yo somos uno solo. Padre nuestro que estás en los cielos. Mi Padre y yo no descansamos. Él y yo somos uno. Padre y yo quiero hacer morada en ustedes. Todo era Padre. Pero en el momento más difícil, Él no dijo Padre, sino Dios mío. O sea, Él sintió el alejamiento de Dios. ¿Pero por qué? Estaba recibiendo el pecado. Porque en ese instante hubo una traba en medio de ellos por causa del pecado, porque Jesús estaba cargando el pecado tuyo y el mío. Pasado, presente y futuro. Estaba cargando. Y sabes que Jesús en ese momento sintió el golpe de la maldad y el alejamiento del Padre. Pero mira qué lindo, luego de ese momento oscuro, bien fuerte en su ministerio, el Señor nuevamente recobró un poquito, hizo un poco más de su fuerza y volvió y dijo en Lucas 23:46: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Fíjate ese cambio. Hijo, pero Dios, después Padre. Es decir, como diciéndole: Señor, culmino aquí mi dolor y me agarro de tu misericordia. Pero ¿sabes qué, Padre? Quiero decirte que he cumplido. Consumado es. Y te vienen buenos tiempos en el nombre de Jesús. Amén. Porque Dios ha visto tu soledad. Dios ha visto tu dolor. Dios ha visto que tú has esperado en el Señor, en que has tenido paciencia, en que muchos que han pasado por tu casa dicen, y que Dios le va a hacer a aquellos, que sigan creyendo. Pero sabes, ese buen ejemplo que Jesús nos dio en la cruz. Cuando tú y yo, óyeme bien, vamos hacia el propósito que Él nos dio, no miramos el dolor, porque tú sabes que el premio que viene después del dolor es más grande de lo que tú estás viviendo. Y sabes que a veces Dios permite que ni tus amigos ni tus amigas te llamen. Llega un momento en que todo el mundo te da la espalda. Pero es el momento donde Dios dice: estoy tratando contigo, estoy tratando con ella. Llega un momento en que tú estás buscando empleo y nada te sale. Está Dios tratando contigo. Hay un momento en que ni el médico te puede salvar de la enfermedad. Dice: Dios mío, ¿pero qué está pasando? El momento en que Dios está tratando con cada uno de nosotros. Amén. Amén. El momento más difícil de nuestra prueba, muchas veces se nos nubla la fe. ¿Ok? Pero contra viento y marea, ¿sabes? Dios está ahí. Amén. Dios está ahí, y cuando pasamos en que nos sentimos aún en las profundidades, aparece Dios y nos rescata para luego colocarnos en lugares espaciosos y luego exaltarnos. Dios te va a llevar a un lugar espacioso. Amén. Así que dale gloria a Dios, porque eso que Él dijo en la cruz era para darnos ejemplo a nosotros, porque Él sabía. Por eso Él lo dijo: el que quiera ser mi discípulo. Es más, Jesús cuando le dijo a dos apóstoles: Señor, ¿qué quieren ustedes? Dice: que cuando tú llegues en el reino, mi hermano Andrés, si no estoy mal, se siente a la derecha. Bueno, no recuerdo, los dos. Yo a la derecha y tú a la izquierda. Señor, eso es lo que te pedimos. Y el Señor dice: ustedes no saben lo que piden. Porque primero, el que ustedes se sienten a mi derecha o a mi izquierda en el reino,
no es dado por mí, sino por mi Padre. Pero si le hago una propuesta mejor. ¿Ustedes están dispuestos a beber la misma copa en que yo voy a beber? ¿Y saben qué dijeron ahí? Sí, queremos. Era la copa del sufrimiento. Y tal como Él los dijo, los dos murieron. El uno fue totalmente, creo que decapitado, y el otro no recuerdo, pero murieron por su causa. Y hay momentos en que hay cosas donde tú tienes que morir. Y estás luchando. Y Dios te está llamando, pero tú tienes una lucha. El ego. Y a veces yo tengo una pelea con Dios aquí, porque hay un mensaje que quiero predicar y no me deja. Entonces me dice, ¿pero quién manda en el púlpito? ¿Tú o yo? Señor, tú. Pero Dios le está hablando a alguien hoy con este mensaje. Y hay cosas donde Dios necesita sacrificar dentro de tu vida. ¿Verdad? Número 2. Entonces fíjate, el Señor te dice eso. Dios nunca te va a desamparar. El primer punto que yo te digo es, Dios nunca te va a desamparar. Te vas a sentir solo, te vas a sentir sola, pero Dios nunca te va a desamparar. Mire, yo conozco a hombres, mujeres, que están bien casados, bien casadas, no le falta nada, pero dice, pastor, yo me siento solo. Pero ¿saben por qué? Porque en el corazón hay un área que le pertenece al Señor. A veces tú tienes a alguien al lado y te das cuenta que no llena tus expectativas, es más, te decepciona. A veces te dan ganas de tirar el pedazo de muñeco ese del segundo piso. ¡Qué decepción, Dios! ¿En qué lotería me gané yo? Pero tenemos que enamorarnos del Padre. Diga, yo me voy a enamorar del Padre. A veces nos ilusionamos con la gente. Esa gente que viene contigo que te dice, Franklin a la primera, Franklin a la segunda, Franklin a la tercera, Franklin para allá, Franklin para acá. Uno tiene que cuidarse. Porque tú de pronto dices, wow, he encontrado a mi verdadero amigo, a mi verdadera amiga. Wow. De que los hay, claro. Pero tienes que calcularlo, analizarlo. Número 2, Lucas 23, 34. Estamos hablando bastante de Lucas. ¿Dónde está Lucas? Okay. Lucas 23, 34. O sea, no es lo mismo decir Lucas 10 que 10 Lucas, ¿verdad? Porque dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fíjate, eso es otra palabra. Y la palabra griega, perdón, en griego se lee afime, sí, que significa literalmente soltar la posesión. Eso significa perdonar, soltar la posesión, dejar libre, dejar escapar. Y fíjate que a pesar de que Jesús recibió toda clase de improperio de los hombres, Él decidió soltar sus ofensas. Él quería estar libre de todo rencor delante del Padre. Él quería estar libre de todo rencor. ¿Y sabe qué? El Hijo de Dios pudo correr los tramos finales de su obra redentora hasta salvarlo. ¡Eso es lindo! Porque Él prefirió a que lo ofendieran, porque Él estaba dispuesto a dar todo por ti. Estaba dispuesto a dar lo mejor de sí para nuevamente reconciliarnos con el Padre. Y ¿sabe qué? Hoy Él nos invita a seguir sus pisadas y sobre todo siguiendo los ejemplos de Él. Cuando elegimos no perdonar, estamos atando a la persona que nos ofendió. Y lo que es peor, llevamos esa carga en nuestras espaldas. Y claro, el peso del rencor, el odio y la vergüenza y la venganza nos agobia y no nos deja, ¿qué sentido? Correr con libertad la carrera de la salvación.
Y sabes que, con razón el autor de la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 1, tú y yo tenemos una carrera por delante. Amén. El problema es que la mayoría se queda. Y tú no te tienes que quedar, ahora que estamos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Solo 3 coronan, ¿cierto? El oro, la plata y el bronce. Del resto, recójase. Pero la pregunta que tú y yo tenemos es que nuestra carrera es más importante que los Juegos Olímpicos. Porque ahí depende el destino de nuestra alma. Y mira lo que dice Hebreos 12:1. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande, tú estás hablando de la gente del mundo, de testigos, despojándonos del lastre. ¿Qué lastre, suegro? ¿Se acuerdan? Peso. El peso. Que nos estorba. Que nos estorba. En especial del pecado que nos asedia. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Amén. Ahora mismo tú estás corriendo hacia la ciudad celestial. Pero te va a aparecer el Señor odio. Te va a aparecer el Señor venganza. Te van a venir propuestas interesantes. E indecente. Y el Señor te hace una pregunta. ¿Te cuesta perdonar? El Señor te hace una pregunta hoy, a ti y a mí. ¿Aún te cuesta perdonar? ¿Y sabes qué? Y no se trata si esa persona se merece o no el perdón. No se trata de eso. Se trata de que tú quites esa carga pesada que llevas en tus espaldas. Dile al que está al lado, quítate esa carga de tus espaldas. ¿Sabes que uno de los castigos más fuertes que Roma hacía era que aquellos que eran malos les colocaban un muerto en las espaldas? Y claro, cuando la persona se iba descomponiendo, todos esos gusanos, toda esa llaga caía sobre la persona y se moría De la infección. con ese olor. De la infección. Yo creo que se genera el tifo, ¿verdad? El tifo creo que se genera cuando son olores que son insoportables, si no recuerdo yo. Muchas enfermedades. Y saben que en la iglesia hay gente que viene con muerto atrás, que no nos vaya a pasar como guarda la loca, que es una historia real que usted lo analiza y se da cuenta que hay gente así. Hay gente que le gusta cargar muertos. Hay gente que le gusta cargar su pasado. Y hace rato Dios te está diciendo, suelta ese muerto. Pero tú prefieres cargarlo. Ya no es culpa de Dios. Y se cuenta. Yo no sé si es una leyenda o una hipótesis o es real. Pero cuando la loca fue una mujer normal. Y dice que había un príncipe en esa época, en la Edad Media, muy lindo, un hombre muy bien parecido. Y la escogió a ella como su esposa. Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso, gracias suegro. Y dice que murió y esta mujer no aceptó que ese hombre muriera. Para ella era su ídolo, su Dios, su idolatría, era todo. Y ¿sabe qué? Que decidió no enterrarlo. Y cuando el reinado de Felipe el Hermoso iba a hacer negocio con tal, como ya no vivía, se llevaba el cajón de él con los súbditos de ella. Y claro, después la gente se empezó a dar cuenta que ella tenía problemas. Y dijeron, no, ya esta reina está sollada, está loca. ¿Quién la ve? Nadie después la acompañaba. ¿Sabes qué hizo ella? Sacó el muerto del cajón y se lo llevaba en la espalda. Se volvió como algo mental. Y tú no sabes que cuando tú y yo no perdonamos, llevamos un muerto de esa manera. Y lo que es peor, no nos perdonamos a nosotros mismos. ¿Y cómo no nos perdonamos a nosotros mismos? Cuando te miras en el espejo y dices, Señor, ¿tú por qué me hiciste gordita? Y ese pelo que cada rato veo que está echándole creatina. Y todo lo que termina en ina. Yo sé una lucha y una queja.
Así que es el tiempo, óyeme bien, de soltar esos sentimientos. Di conmigo, Señor, voy a soltar esos sentimientos. Tenemos que echar la venganza, el odio, los recuerdos tristes, todo lo que marcó tu pasado. ¡Suéltalo! Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. ¿Ok? Ese ejemplo que nos arrastra a seguir su ejemplo. Dile que te dé las fuerzas necesarias para hacerte libre. Recuerda, óyeme bien, que perdonar es liberar a una persona para descubrir que el preso eras tú. ¿Qué es perdonar? Es liberar a una persona y luego descubre que el preso eras tú. Sal de esa cárcel. Mira, las cosas de Dios. A veces Dios nos habla, pero Dios respeta nuestra decisión. Tú verás si sigue el ejemplo de Juana la loca o sigue el ejemplo de Jesús. Juana nunca quiso soltar a ese hombre y la tuvieron que meter después en un lugar aparte y la trataron allá en su soledad y murió después. Y sabes que el Señor no quiere que tú termines como la historia de esta pobre mujer. Y a veces tenemos que poner los pies sobre la tierra, porque muchas veces queremos cambiar la voluntad de Dios con ayuno. 21 días de ayuno, 30 vigilias. Y te voy a decir algo, aún el no de Dios es la mejor respuesta. No los escucho. Aún el no de Dios es la mejor respuesta. Es el tiempo que tomes esa decisión. La vida es de decisiones. Y cuando tú pataleas tomando una decisión, ojalá que cuando el día que te vayas a decidir no sea demasiado tarde. Yo siempre le digo a mi esposa, ¿sabes que en el infierno hay gente que tuvieron la intención pero no lo hicieron? Una cosa es el intento y otra cosa es cuando tú no lo practicas. Quise perdonarlo pero no me dio tiempo. Quise ayudarlo pero no pude. Quise. Amén. Usted sabe que yo tuve una pelea con el Señor para yo ser pastor. Y muchos la conocen aquí. Y Dios me hablaba. Y yo me trataba de esconder. Y donde yo iba, Dios me hablaba. Y me decía, ¿hasta cuándo vas a decidir servir? Porque a veces dilatamos las cosas por miedo, por aquello, por lo otro, sabiendo que la decisión que ya Dios te mandó hace rato, que tú la estés dilatando es otra cosa. Pero eso está requete confirmado. Cuando Dios te habla algo y te lo reafirma, la pregunta es, ¿qué estás esperando? Amén. Cuando yo en la iglesia católica iba a un célula un miércoles, iba a la iglesia hasta que al fin decídete. Ok, amén. Cuando yo me casé, mi esposa me decía bombril, que nunca me quería casar. Y nos casamos por fe, no teníamos ni cama. Porque es que a veces estamos esperando ese paso para yo decidir, no, ajá, ¿y dónde está tu fe? Tengo que esperar yo, como le dije yo un jueves, tengo que esperar yo el aguacero para yo dar el paso. No, un simple chaparrón de Dios es suficiente. Amén. Dile al que está al lado, decídete, dile, decídete. Deja el miedo. Para concluir, no permutas ni vendas tu preciosa salvación por algo temporal en este mundo. Mira lo que Él hizo por ti. No permutas o no te vendas mejor al pecado. No vendas tus principios. Oye, y lo más tremendo, no permutas tu morada celestial por algo que aquí no vale la pena. Si es temporal. Vas para una morada celestial. Aleluya. Déjate estar peleando herencia y
bueno, sí, lo justo, claro. Pero, oye, si vas a pelear algo que va a crear tragedias en tu familia, hombre, deje eso quieto, que Dios le va a multiplicar, le va a bendecir. ¿Cuánto? Y dale a Lucho, que es el que más está pegado a ese edificio de 30 pisos. Juan Valdés. Así que hoy es un tema que Dios nos habló a nuestro espíritu, que lo importante para terminar es que eres de gran valor para el Señor. Amén. Los jóvenes tienen luchas internas, porque ahí donde cuando uno es joven, es más, cuando uno es joven, cambia a los amigos por la familia. ¿Usted sabía? Ajá. Pero ya cuando uno aterriza a los 25, 26, 27 años, uno vuelve a la familia. Pero, ¿sabes qué, joven? Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en tu juventud, antes que vengan los días malos y sin contentamiento. Yo conocí al Señor a los 24 años. Y lástima que no lo conocía antes. Pero me hubiese evitado mucho dolor. Así que, joven que estás aquí, joven que me ves por el canal, te exhorto a que lo que el Señor hizo por ti en la cruz no tiene valor. Ni ninguna chica, ni ningún chico, ningún cantante, ni un famoso puede hacer lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Así es. Cada vez Y lo llena todo. que tu autoestima sea golpeada, el Señor te dice: con amor eterno te he amado. Amén. Por lo tanto te prolongaré. ¿Qué dice? Mi misericordia. Porque mi misericordia es mejor que ¿qué? Que la vida. Eso era lo que el rey David decía. Tu misericordia es mejor que la vida. Porque la vida, ¿qué es? La vida es de sub y baja. La vida es de contrastes. En cambio, el amor de Dios permanece así, intacto, en una misma línea, invariable, no cambia, permanece, te da estabilidad, te da identidad, te da autoridad, te da investidura, te da de todo, te da, mejor dicho, pone la gracia en tu vida aún delante de tus enemigos.